Queridos amigos, cuando todo parece desmoronarse, cuando el suelo bajo tus pies tiembla y la vida parece un torbellino incontrolable, escucha con atención, hijo de Dios. Este no es el momento de derrumbarte, no es la temporada de retroceder. Al contrario, este es el tiempo de levantarte con la fuerza del Señor. Las tormentas rugen, las puertas se cierran, el cielo parece guardar silencio, pero aún así no debes entrar en pánico, no debes huir, no debes rendirte al miedo. La respuesta no está en correr, sino en caer de rodillas e invocar el nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo, tu Salvador, tu Redentor, tu roca firme. El enemigo quiere convencerte de que esta batalla es el final de tu historia, que el dolor que atraviesas significa que Dios te ha abandonado. Pero escucha bien, no es así. Dios no te ha dejado. Él está trabajando en lugares que aún no puedes ver, tejiendo una victoria que no alcanzas a imaginar. Si te rehusas a rendirte, si permaneces firme y confías en Él en medio de la oscuridad, descubrirás que cada lucha fue en realidad un entrenamiento para un rompimiento sobrenatural. La palabra de Dios lo confirma. En Éxodo 14:13, Moisés le dijo al pueblo de Israel frente al Mar Rojo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que Jehová les dará hoy. Cuando todo parecía perdido, Dios abrió un camino en medio del mar. Así también contigo, cuando nada parece tener salida, la orden es clara. Quédate quieto y contempla la salvación del Señor. No reacciones con desesperación, responde con fe, no llores sin esperanza. Clama al que calma las tempestades y resucita a los muertos. Tú no estás abandonado, ni derrotado, ni perdido. Estás siendo moldeado, posicionado y alineado para algo mayor de lo que puedes imaginar. Este no es tu final. Es el nacimiento de un testimonio que hará temblar las mismas puertas del infierno. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en hacer lo que el mundo no comprende. Hay poder en alabar a Dios entre las ruinas, en levantar manos santas cuando el corazón está quebrantado, en declarar todo está bien con mi alma, cuando todo alrededor grita lo contrario. Eso no es negación, eso es fe. Y la fe mueve montañas, abre mares y hace que la mano de Dios se extienda con poder. Muchos de ustedes están viviendo una medianoche en su vida. Esas oraciones que parecían ir al vacío, esas lágrimas derramadas en secreto, Dios las recogió todas. El silencio del cielo no significa ausencia, significa que Él está obrando en la espera. Está refinándote en medio del fuego, fortaleciéndote en medio de la tormenta. Porque cuando parece que nada marcha a tu favor, en realidad estás siendo llamado a depender más profundamente de aquel que abre ríos en el desierto y caminos en el mar. La fe no se prueba en la cima de la montaña, se forja en el valle. Job lo entendió bien. Cuando perdió su fortuna, su familia y hasta su salud, cayó al suelo y adoró. Ese es el sonido de la fe inquebrantable. No maldijo a Dios, no se rindió, no perdió su reverencia en medio de la prueba, y el final de su historia lo confirma. La Biblia dice que Dios bendijo los últimos días de Job más que los primeros, Job 42:12. ¿Por qué? Porque resistió, porque se mantuvo en pie. Tú también debes hacerlo. Aunque la noche sea oscura, aunque tu voz tiemble, aunque tu corazón se sienta débil, hay algo que debes declarar. Aunque me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Debes levantarte como David y proclamar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Eso no es resignación, es un acto de guerra espiritual. El enemigo quiere hacerte creer que tu sufrimiento es prueba de que Dios te abandonó. Pero es justamente en la lucha donde el poder de Dios se perfecciona.
Tus emociones pueden engañarte, tus sentimientos fluctúan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si Él prometió, nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5, entonces esa promesa se sostiene hoy. A veces, lo que llamamos retraso, Dios lo llama preparación. Lo que interpretamos como rechazo, Él lo transforma en redirección. Si ahora todo parece ir en contra, no es porque Dios te castiga, es porque te está posicionando, te está sacando de aguas superficiales para llevarte a lo profundo. Y en lo profundo ya no dependes de tu inteligencia, sino de quién es Él. La roca eterna, el león de Judá, el alfa y la omega, el que habla y todo se cumple. Si sientes que te ahogas, no te rindas. Esa agua nunca fue diseñada para destruirte, sino para enseñarte a caminar por fe y no por vista. Pedro caminó sobre las aguas no porque el mar estuviera calmado, sino porque tenía su mirada fija en Jesús. En el instante en que apartó los ojos, comenzó a hundirse. Esa es la advertencia para tu alma. No pierdas de vista a Jesús, ni ahora, ni nunca, ni cuando el viento arrecie, ni cuando los demás te abandonen. Y si ya caíste, levántate otra vez. Sacude el polvo, porque el justo puede caer 7 veces, pero 7 veces se levanta. Proverbios 24:16. Dios no busca perfección, busca persistencia. Corazones que digan, estoy herido, pero sigo creyendo. Almas que proclamen, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:17-18. Este es tu llamado, no a rendirte, sino a levantarte en fe. Porque lo que hoy parece ruina, mañana será tu testimonio. Y lo que hoy pesa como cruz, mañana brillará como corona. Algunos de ustedes sienten que viven en una hora de medianoche, cuando todo está oscuro, y el alma gime en silencio. Pero escucha esto, cada lágrima que has derramado en lo secreto ha sido recogida por Dios. El Salmo 56:8 dice, tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están ellas en tu libro? Eso significa que nada se pierde, ni una sola gota de tu dolor ha sido ignorada. El cielo registra cada suspiro, cada oración que parecía desvanecerse en la nada. Y mientras tú piensas que no pasa nada, Dios está obrando en lo invisible. El silencio del cielo no es ausencia, es estrategia. Dios está puliendo tu carácter, forjando tu fe en el horno de la prueba, fortaleciéndote en medio de la tormenta. Y aunque parezca que la vida va en tu contra, en realidad estás siendo llamado a una dependencia más profunda de aquel que abre ríos en el desierto y caminos en el mar. Isaías 43:19 lo declara. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La fe verdadera no se celebra en los días soleados, se revela en los días nublados. No se forja en las cumbres, sino en los valles. Cuando Job perdió todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos y su salud, la Escritura narra que cayó al suelo y adoró Job 1:20. ¿Puedes imaginarlo? En el momento de mayor devastación, en lugar de maldecir, Job eligió adorar. Ese es el sonido de una fe inquebrantable, el eco de un corazón que confía en Dios, aunque nada tenga sentido. Y al final, el Señor bendijo su vida mucho más que al principio. Amigo mío, ese mismo Dios sigue siendo fiel hoy. Si permaneces firme, si decides no maldecir, si eliges seguir confiando, aunque todo te grite lo contrario, Dios honrará tu fe. Puede que hoy veas ruinas, pero Él está levantando cimientos eternos. Puede que ahora solo sientas pérdida, pero Él está preparando una doble porción de bendición. Piensa en los héroes de la fe. Abraham creyó en promesas imposibles y esperó décadas para ver nacer a Isaac. José fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado, y aún así confió en que Dios tenía un plan.
Ese plan lo convirtió en gobernador de Egipto. David, antes de ser rey, fue perseguido, humillado y traicionado, pero ninguno de ellos se rindió. En cada historia, las lágrimas precedieron a la victoria, la oscuridad antecedió al amanecer. El apóstol Pablo también entendió esto. Desde una prisión escribió: regocijaos en el Señor siempre, Filipenses 4:4. ¿Cómo se regocija alguien encadenado? Porque la fe no depende de circunstancias, sino de quien sostiene esas circunstancias. Y ese es el secreto que el enemigo no quiere que descubras. Cuando alabas en medio de las ruinas, cuando levantas tus manos en medio del dolor, estás librando la batalla más poderosa. La alabanza se convierte en tu arma, la adoración en tu resistencia, la gratitud en tu grito de guerra contra la desesperanza. Jesús mismo nos mostró este camino. En Getsemaní, sabiendo que enfrentaría la cruz, exclamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Fue en la noche más oscura donde pronunció las palabras más poderosas: la rendición total a la voluntad del Padre. Y de esa rendición brotó la resurrección que cambió la historia. Así que no te equivoques, esta temporada de prueba no es tu derrota. Es el taller donde Dios está dando forma a tu carácter, donde está preparando tu testimonio, donde está afinando tu voz para que resuene con autoridad cuando declares: mi Redentor vive. Puede que ahora no lo entiendas, pero un día mirarás atrás y verás que cada lágrima, cada herida, cada silencio fue parte del proceso que te condujo a tu victoria. Levántate, hijo de Dios. No eres un accidente, no eres un derrotado, no eres un olvidado. Eres llamado, escogido y sostenido por la mano del Todopoderoso. El mismo que dividió el mar, que cerró las bocas de los leones y que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el que está contigo ahora. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Algunos de ustedes se sienten atrapados en un silencio que hiere, en una espera que parece interminable. Se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde? Pero quiero recordarte algo poderoso. El silencio no significa abandono, significa preparación. El mismo Jesús vivió un silencio profundo en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y aún así, ese aparente abandono fue en realidad el preludio de la mayor victoria de la historia, la resurrección. Cuando parece que el cielo no habla, es porque Dios está trabajando en lo profundo de tu ser, está fortaleciendo tus raíces. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, lo que importa no es lo que se ve en la superficie, sino lo que se construye debajo de la tierra. Salmo 1:3 lo describe así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Puede que hoy no veas frutos, pero tus raíces están creciendo más profundas y en el tiempo señalado el fruto llegará. El enemigo quiere convencerte de que tus lágrimas son inútiles, de que tu oración no tiene efecto. Pero escucha, cada lágrima es semilla de gloria, cada oración es fuego en el cielo, cada gemido mueve el corazón de Dios. Romanos 8:26 nos recuerda que aun cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso en tu debilidad está siendo sostenido. Mira a Pedro en medio del mar. Caminaba sobre las aguas porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero el momento en que se distrajo con las olas, comenzó a hundirse. Muchos de nosotros vivimos igual. Mientras miramos al Señor, caminamos en lo imposible. Cuando enfocamos la tormenta, nos hundimos en el miedo. El mensaje es claro: mantén la mirada fija en Cristo. No en la tormenta, no en el problema,
no en la burla de los demás, sino en el autor y consumador de la fe. Y si caíste, recuerda que el justo puede caer 7 veces, pero 7 veces se levanta, Proverbios 24:16. Levántate, sacude el polvo, no eres definido por tus caídas, sino por tu perseverancia. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos que digan: aunque esté herido, sigo creyendo, aunque me sienta débil, sigo confiando. Esa fe sencilla pero firme es la que hace huir al enemigo. Amigo, entiende esto. La prueba que enfrentas no es un castigo, es una escuela. Lo que llama rechazo, Dios lo llama redirección. Lo que ves como retraso, Él lo llama preparación. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, pero cada paso en apariencia negativo lo acercaba a su destino. Si lo hubieran tratado bien, nunca hubiera llegado a Egipto, nunca habría interpretado los sueños de Faraón, nunca habría salvado a miles de personas del hambre. Lo que parecía su ruina fue, en realidad, la ruta hacia su propósito. Hoy puede que sientas que estás en un pozo oscuro, incomprendido y olvidado. Pero recuerda que el pozo no es tu destino, es tu proceso. Dios te está llevando a lugares que jamás imaginaste, y aunque ahora no lo veas, Él ya ha escrito el final de tu historia. Y en ese final hay victoria, hay redención, hay propósito. Así que levanta tu voz, no te quedes callado en la tristeza, declara las promesas de Dios sobre tu vida, proclama como David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Esa no es una frase bonita, es un arma espiritual. Cuando hablas la palabra, el enemigo huye, porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Quizá ahora tu mente está llena de dudas, tus emociones te traicionan, tus fuerzas se agotan, pero la verdad eterna es esta: Dios sigue en el trono, Él no cambia, Él no miente. Él prometió no dejarte ni desampararte. Y si lo dijo, lo cumplirá. No te desanimes. Lo que hoy duele será tu testimonio mañana. Lo que hoy te pesa será tu victoria después. No es el fin, es el comienzo de algo más grande. Sé que hay días en los que el cansancio te aplasta, momentos en los que sientes que ya no tienes fuerzas ni para orar. Hay temporadas en las que el corazón se pregunta: ¿vale la pena seguir? Y justo ahí, en esa aparente debilidad, Dios está formando algo sobrenatural. La palabra dice en 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es cuando eres fuerte que Dios se glorifica, sino cuando reconoces tu fragilidad y permites que su poder te sostenga. Mira a Moisés frente al Mar Rojo. Tenía un pueblo lleno de miedo detrás de él y un ejército persiguiéndolo. Humanamente no había salida. Pero Dios le dijo: no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. La salvación vino no porque Moisés tuviera un plan, sino porque se atrevió a confiar en el Dios que abre caminos donde no existen. Lo mismo pasa contigo. Cuando las puertas parecen cerradas, el Señor puede abrir una salida que jamás imaginaste. El problema es que muchas veces reaccionamos en lugar de responder. Nos dejamos dominar por la emoción en vez de ser guiados por la fe. Reaccionar es llorar desesperadamente sin esperanza. Responder en fe es clamar con confianza al que calma el mar y resucita a los muertos. Reaccionar es huir. Responder en fe es permanecer firmes. Recuerda a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Habían sido azotados y encadenados injustamente, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a medianoche. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y las cadenas se rompieron. Hechos 16, 25-26.
Esa es la diferencia de la fe. Lo que para el mundo es locura cantar, cuando todo se desmorona para el cielo, es la llave que desata milagros. Tú no eres derrotado por las circunstancias, eres preparado por ellas. El enemigo quiere que interpretes tu dolor como abandono, pero en realidad es capacitación. Estás siendo entrenado para una victoria mayor. Estás siendo moldeado para llevar un testimonio que estremecerá el infierno. No olvides que el oro solo se purifica en el fuego y el diamante solo se forma bajo extrema presión. Y aunque hoy te sientas perdido, escucha esta verdad. No estás derrotado, no estás acabado, no estás olvidado. Estás siendo alineado, posicionado y fortalecido. Lo que parece tu caída es en realidad el nacimiento de una historia de gloria. Isaías 60 y 1:3 lo confirma. Dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así que levanta tu cabeza. Aunque todo alrededor diga lo contrario, declara con fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ese no es un versículo motivacional, es una realidad espiritual. Porque cuando proclamas su palabra, tu espíritu se alinea con la verdad eterna. Hoy te digo, no es tu final, es tu entrenamiento, no es tu ruina, es tu preparación, no es tu derrota, es el escenario de tu milagro. Permanece, cree, resiste. Dios ya está escribiendo tu victoria. Hay algo que debes entender con claridad. La fe no es probada en los días fáciles, sino en las noches oscuras. Cuando todo encaja y tu vida parece estable, cualquiera puede levantar las manos y decir gloria a Dios. Pero cuando no ves respuestas, cuando la enfermedad golpea, cuando la traición hiere, cuando el silencio se extiende, ahí es donde se revela quién verdaderamente confía. Mira la historia de Job. Perdió sus bienes, sus hijos, su salud, y aún así dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Eso no es resignación, eso es fe radical, una fe que se mantiene firme, aun cuando todo lo demás se derrumba, y como recompensa Dios bendijo la última etapa de su vida más que la primera. Esa es la clave, no rendirse, no maldecir, no abandonar la reverencia en medio del fuego. Quizás hoy sientes que tus fuerzas se consumen, que no puedes ni pronunciar una oración, pero en esos momentos la palabra de Dios se convierte en tu voz. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No confíes en tus emociones, confía en lo que ya fue escrito en el cielo. Tus sentimientos cambian, las circunstancias cambian, pero la palabra permanece para siempre. El enemigo intentará susurrarte que si Dios te amara, no estarías sufriendo. Pero esa es la mentira más antigua del Edén, porque muchas veces el quebranto precede a la bendición. El desierto antecede a la tierra prometida. El silencio prepara el grito de victoria. Lo que hoy parece un retraso, en realidad es una estrategia divina. Piensa en Israel frente a Jericó. Dios les ordenó dar vueltas en silencio durante 7 días, algo que humanamente parecía absurdo. Pero al obedecer, las murallas cayeron sin que ellos levantaran una espada en Josué 6:20. A veces tu mayor arma no es el esfuerzo humano, sino la obediencia silenciosa a lo que Dios manda. Y cuando llegue el momento, verás muros caer que parecían indestructibles. Querido amigo, entiende esto. Tu proceso no es señal de abandono, es señal de preparación. No estás siendo castigado, estás siendo entrenado. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Dios pule lo que ama, moldea lo que valora, afina lo que ha escogido. Y si estás siendo probado, es porque Él ve en ti un propósito mayor que tú mismo.
Así que no desmayes. Declara lo que David proclamó en medio de sus luchas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esa no es una frase de consuelo, es una declaración de batalla. Es decirle al infierno, no importa lo que intentes, tengo un pastor que vela por mí. Hoy te invito a tomar postura, no como un derrotado que baja los brazos, sino como un guerrero que se levanta con fe. Aunque tus lágrimas caigan, aunque tu voz tiemble, proclama que tu Redentor vive, que su promesa sigue en pie, que nada ni nadie puede arrebatarte de su mano. Cuando todo parece derrumbarse, el mayor peligro no es la tormenta que ruge afuera, sino la voz que susurra adentro. Esa voz que dice, Dios te ha dejado. No tiene sentido seguir, pero esa voz no viene del cielo. Es el eco del enemigo tratando de robar tu fe. Jesús lo advirtió en Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y lo primero que busca robar es tu confianza en Dios. Por eso, cuando sientas que no queda nada, aferra tu corazón a lo que nunca cambia, las promesas de Dios. Él declaró en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa palabra no es poesía antigua, es un decreto eterno. Si Él lo dijo, permanece de pie aunque tu mundo se tambalee. El enemigo quiere hacerte creer que tus lágrimas son señal de debilidad, pero en el cielo son recogidas como perlas de fe. El Salmo 56:8 dice: mis lágrimas las has puesto en tu redoma. Eso significa que ninguna lágrima se desperdicia. Cada una es registrada en el corazón del Padre. Tú puedes sentirte invisible, pero eres profundamente visto por Dios. Recuerda también que no estás solo. Hebreos 12:1 nos habla de una gran nube de testigos que nos rodea. Héroes de la fe que atravesaron sus propias batallas y hoy te alientan a continuar. Moisés, que enfrentó mares imposibles; Daniel, que sobrevivió al foso de leones; Esther, que se levantó con valentía frente a la muerte. Todos ellos fueron hombres y mujeres con debilidades, pero que eligieron confiar. Y hoy su voz resuena. No te rindas. Cuando los discípulos enfrentaron la tormenta en el mar de Galilea, Jesús estaba en la barca, pero dormía. Ellos creyeron que estaban solos y gritaron de miedo: Maestro, sálvanos que perecemos. Marcos 4:38. Jesús se levantó y con una sola palabra calmó el viento y el mar. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Cristo no siempre elimina la tormenta de inmediato, pero sí garantiza que jamás te hundirás en ella. Él puede parecer silencioso, pero nunca está ausente. Quizás hoy el agua te llega hasta el cuello. Quizás las cuentas, la enfermedad, la soledad o la traición te hacen sentir que ya no resistes más. Pero escucha, esas aguas no fueron enviadas para ahogarte, sino para enseñarte a caminar por fe y no por vista. Pedro pudo andar sobre las aguas mientras sus ojos estaban fijos en Jesús. La clave no es que el mar se calme, sino que tu mirada permanezca en el Salvador. El mundo te dirá: resígnate. Tus emociones gritarán: todo terminó. Pero la fe declara: esto es solo el comienzo. Y esa fe es la que mueve la mano de Dios, la que abre mares, la que derriba gigantes, la que convierte sepulcros en jardines. Así que no escuches la voz del miedo, escucha la voz del Padre que te dice hoy: hijo mío, no temas, yo estoy contigo, yo peleo tus batallas, yo sostengo tu mano derecha. Y cuando creas que no puedes más, descubrirás que su fuerza es suficiente para levantarte una vez más. La vida está llena de valles y montañas, de cielos despejados y tormentas inesperadas. Y es en los valles donde la fe se forja con mayor intensidad. El Salmo 23:4 lo proclama con poder:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese estarás no es un quizá, es una certeza. Dios nunca abandona a sus hijos en la oscuridad. Él mismo camina a nuestro lado. Job lo entendió profundamente. Después de perder todo, aún pudo declarar: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la fe que se mantiene en pie cuando todo lo demás se derrumba. No se trata de negar la realidad del dolor, sino de creer que hay un Dios más grande que tu dolor. Job fue restaurado al doble, pero solo porque permaneció fiel en medio de su ruina. Hoy tú también puedes elegir esa postura. No importa lo que digan tus emociones, ni lo que murmure el enemigo, tu alma puede clamar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa declaración no es ingenuidad, es un acto de guerra espiritual. Porque cuando confiesas la palabra en medio de la tormenta, resistes la mentira del diablo que quiere hacerte creer que estás solo y derrotado. La Escritura nos muestra que incluso los héroes de la fe enfrentaron momentos de debilidad. Elías, después de un gran triunfo en el Monte Carmelo, huyó al desierto y pidió la muerte. Pero Dios no lo reprendió con dureza. Lo fortaleció con alimento celestial y una nueva asignación, 1 Reyes 19, contra 5 hasta 8. Esto nos enseña que tus sentimientos de cansancio no te descalifican. Al contrario, son la oportunidad perfecta para experimentar la fortaleza divina. Jesús mismo en Getsemaní sudó gotas de sangre y clamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, contra 39. Esa oración nos recuerda que la fe no siempre se ve fuerte y triunfal. A veces se ve como un corazón quebrantado que aún así se rinde a la voluntad de Dios. Querido amigo, tal vez en este momento sientas que tu valle es interminable, pero ten presente que el valle no es tu tumba, es tu taller. Ahí Dios moldea tu carácter, afina tu oído, fortalece tu espíritu. En el silencio Él está hablando, en la espera Él está trabajando, en la lucha Él está formando en ti la imagen de Cristo. Así que no maldigas tu valle, míralo como la tierra fértil donde brotará tu testimonio. Los cielos se estremecen cuando un hijo de Dios, en lugar de rendirse, levanta sus manos entre lágrimas y declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34. 1. Eso es lo que aterra al infierno. La adoración que nace en medio del dolor. Hay un principio eterno que no debemos olvidar. La adoración en medio del quebranto tiene un peso que trasciende los cielos. El mundo llama locura a levantar manos cuando el corazón sangra, pero Dios lo llama fe, y esa fe es la que conmueve su trono. El profeta Habacuc lo entendió cuando declaró: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Esa no es una alegría superficial, es un gozo anclado en la certeza de que Dios es suficiente aun cuando todo lo demás falla. Muchos confunden la fe con emociones positivas. Piensan que creer es sonreír todo el tiempo, repetir frases bonitas o negar la realidad. Pero la fe genuina no niega el dolor, lo enfrenta con valentía. No ignora las lágrimas, las transforma en oración. No se escapa del valle, lo atraviesa tomada de la mano del pastor eterno. Recuerda a Pablo en la cárcel, escribiendo a los filipenses. Estaba encadenado, rodeado de guardias, sin saber si vería otro amanecer, y aún así escribió:
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. ¿Cómo es posible regocijarse en una celda? Porque su gozo no dependía de las paredes que lo encerraban, sino de la presencia que lo habitaba. Esa misma presencia está contigo ahora, incluso si tus circunstancias parecen una prisión invisible. El enemigo quiere que tu boca se llene de queja, porque la queja debilita tu espíritu, pero la alabanza lo fortalece. La queja abre puertas al desánimo, pero la adoración abre puertas al cielo. Por eso, aunque tu voz tiemble, atrévete a proclamar: bendito sea el Señor que sostiene mi vida. Cada vez que lo haces, estás declarando guerra contra la desesperanza y victoria sobre el miedo. Tal vez tu batalla es en secreto, quizá lloras en silencio, sin que nadie lo note, pero no confundas el silencio del cielo con ausencia de Dios. La Biblia afirma en Isaías 64:4: jamás oídos percibieron, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. Aunque no lo veas, Él está trabajando a tu favor, tejiendo respuestas, preparando puertas, moviendo lo invisible. Querido amigo, tu historia no termina en las ruinas. Lo que hoy parece cenizas será el terreno donde Dios encienda un nuevo fuego. Lo que hoy ves como pérdida será el testimonio que levantará a otros. Lo que hoy se siente como el final, en realidad es el inicio de algo que superará tu entendimiento. Así que adora, canta aún con la voz quebrada, declara vida aunque todo huela a muerte, porque ahí, en ese acto de fe incomprensible, es donde se libera el poder que derriba murallas y abre los cielos sobre ti. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces el cielo parece callar y tu corazón se pregunta: ¿dónde está, Señor? Pero recuerda lo que dice Isaías 49:15-16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¡Qué poderosa verdad! Tu nombre está grabado en las manos del Creador. Eso significa que Él jamás te suelta, jamás te abandona. Muchos de los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por etapas donde todo parecía estar en contra. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Humanamente, todo indicaba que su vida estaba arruinada. Sin embargo, en Génesis 50, contra 20, él mismo declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía destrucción se convirtió en plataforma de salvación para naciones enteras. Tal vez hoy no entiendes por qué atravesaste esa pérdida, esa enfermedad o esa traición, pero lo que ahora percibes como un fracaso puede ser el molde que Dios usa para formar en ti el carácter necesario para la misión que te espera. Nunca olvides que la cruz, instrumento de tortura y vergüenza, se transformó en el símbolo más grande de victoria. Jesús mismo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nunca prometió un camino sin espinas, pero sí aseguró que ninguna espina sería capaz de vencer el poder de su resurrección. Esa es tu esperanza, que aunque la noche se alargue, el amanecer ya está decretado. Amigo mío, la fe no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir confiar cuando todo alrededor te dice que te rindas. Es atreverte a levantar la mirada cuando las lágrimas nublan tu visión. Es proclamar con el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, contra 1 hasta 2. Y escucha esto: cada vez que eliges confiar en medio del caos, el infierno tiembla. Porque Satanás no le teme a un cristiano cómodo,
Teme a un cristiano que adora con cadenas en las manos, como Pablo y Silas en Filipos. Ellos no esperaron a ser libres para cantar. Cantaron y las cadenas cayeron. Hechos 16, 25, 26. Esa es la dimensión de fe que abre prisiones y desata milagros. Quizá tu cárcel no tiene barrotes de hierro, pero sí preocupaciones, deudas, miedos o enfermedades. Levanta tu voz ahí mismo, porque lo que te ata no resiste la presencia del Dios vivo. Él no está esperando a que seas fuerte para actuar. Está esperando que seas obediente, que te rindas y declares: Señor, en ti confío. El enemigo quiere que interpretes tu prueba como un castigo, pero muchas veces es un proceso de preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado para liberar a Israel. David fue ungido rey, pero esperó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. Jesús mismo pasó por el desierto de tentación antes de comenzar su ministerio público. ¿Qué nos enseña esto? Que la espera no es un desperdicio, es un entrenamiento. Cuando sientes que Dios guarda silencio, Él está trabajando en tu carácter, está fortaleciendo tu paciencia, afinando tu oído espiritual y limpiando tu corazón de aquello que estorba. Isaías 40:31 lo confirma. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en Dios no te debilita, te eleva. Piensa en un águila. Antes de remontar vuelo hacia alturas más altas, pasa por un proceso doloroso de renovación. Arranca sus plumas viejas, rompe su pico desgastado y espera que todo vuelva a crecer. Parece un retroceso, pero en realidad es la antesala de un vuelo más poderoso. Así también, cuando Dios permite que pases por temporadas de quebranto, no es para destruirte, es para renovarte. El libro de Romanos 5:3-4 lo resume con claridad. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada batalla que enfrentas está produciendo en ti un fruto eterno. Puede que ahora solo veas lágrimas, pero el cielo ve raíces profundas que te harán inconmovible. Querido amigo, no desprecies el proceso. No te compares con otros que parecen avanzar más rápido. El plan de Dios para tu vida no tiene copia, es único y perfecto. Si ahora atraviesas un desierto, entiende que es el camino hacia la tierra prometida. Si ahora enfrentas un fuego, recuerda que es ahí donde se prueba el oro más puro. Y escucha esta verdad. Lo que hoy parece retraso, en realidad es la protección de Dios. A veces Él cierra puertas porque sabe que no estás listo para lo que hay detrás de ellas. A veces retarda la respuesta porque quiere prepararte para sostener la bendición que ya está en camino. No es un no, es un todavía no. Así que en lugar de clamar ¿por qué, Señor?, comienza a decir ¿para qué, Señor? Porque cada herida, cada demora, cada lágrima tiene un propósito eterno. Y cuando ese propósito se revele, entenderás que nada fue en vano. Tu historia está siendo escrita por el autor perfecto y Él jamás comete errores. El valle no es tu destino final, sino el terreno donde Dios forja guerreros. Recuerda las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro 1:6-7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe está siendo purificada como el oro que pasa por el fuego, para que brille con mayor esplendor. La cultura actual
nos ha hecho creer que el éxito verdadero es comodidad, ausencia de problemas y plenitud material. Pero el reino de Dios funciona de manera opuesta. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El verdadero éxito en Cristo es fidelidad, aunque duela, obediencia, aunque no entiendas, adoración, aunque no tengas fuerzas. Miremos a Pablo otra vez. Desde una cárcel húmeda y oscura escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Eso no es conformismo, es madurez espiritual. Pablo no dependía de circunstancias externas para experimentar paz. Había descubierto que la verdadera plenitud se halla en Cristo, no en lo que poseemos ni en lo que nos falta. Y aquí está una lección clave: la fe que permanece firme en medio de la prueba no solo te transforma a ti, sino que impacta a los que te rodean. ¿Recuerdas a Pablo y Silas cantando en la cárcel? Los demás prisioneros los escuchaban. Hechos 16:25. La forma en que enfrentas tu tormenta es un testimonio vivo. Cuando otros ven que tu esperanza no se derrumba, aunque todo alrededor lo haga, sus corazones se abren al Evangelio. Querido amigo, tu proceso no es privado, aunque tus lágrimas lo sean. Hay personas observando tu caminar y tu fidelidad puede ser la chispa que encienda fe en otros. Por eso Satanás quiere verte derrotado, porque sabe que tu victoria no es solo tuya, es el inicio de un avivamiento en quienes te miran. Así que, aunque tus fuerzas se agoten, aunque tu corazón esté cansado, declara en voz alta: el Señor es mi roca y mi fortaleza, no caeré, porque Él me sostiene. Cada palabra de fe que pronuncias abre camino en lo invisible. Cada alabanza en medio del dolor se convierte en un arma que rompe cadenas. No desprecies la batalla que enfrentas hoy. Es la plataforma que Dios usará para exaltar su nombre a través de ti mañana. Tu valle no es para sepultarte, es para catapultarte hacia un nivel mayor de fe, autoridad y testimonio. Cuando la tormenta recia y las dudas golpean como olas implacables, ahí es donde la fe auténtica se revela. El salmista dijo en el Salmo 46, contra 1 hasta 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este no es un canto ingenuo, es la convicción de alguien que sabe que Dios sigue siendo refugio, aun cuando el mundo entero parece venirse abajo. A veces queremos controlar cada detalle de nuestra vida, pero Dios nos lleva a momentos donde todo lo que creíamos seguro se tambalea, para recordarnos que nuestra confianza no debe estar en lo que vemos, sino en lo eterno. El Señor permite que los cimientos terrenales se sacudan para establecer en nosotros un cimiento celestial. Jesús lo ilustró con la parábola de la casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:25. Esa roca es Cristo, firme, inquebrantable, eterno. Piénsalo por un momento. ¿Dónde están plantadas tus raíces? Si tu seguridad depende del dinero, una crisis puede derrumbarte. Si descansa en personas, una traición puede destrozarte. Si está en tu salud, una enfermedad puede quebrantarte. Pero si está en Cristo, nada podrá sacudirte. La fe no elimina los problemas, pero te sostiene en medio de ellos. Tal vez ahora mismo te encuentras en una temporada donde no ves salida. Te preguntas, ¿cómo saldré de esta?
Déjame recordarte que el mismo Dios que abrió el mar rojo para Israel, que cerró la boca de los leones con Daniel y que caminó en el fuego con los 3 jóvenes hebreos, es el mismo que camina contigo hoy. Él no ha cambiado, su poder no se ha debilitado y su amor no se ha agotado. Y escucha esto, el enemigo quiere que confundas el proceso con el final. Quiere que pienses que tu dolor es tu destino. Pero la palabra de Dios declara en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy es llanto, mañana será testimonio. Lo que hoy es quebranto, mañana será gloria. Por eso, no te rindas, no bajes tus brazos. No te dejes arrastrar por la desesperanza. Tu historia no termina aquí. Estás en medio de un capítulo difícil, pero el autor de tu vida ya escribió el final. Y en Cristo ese final siempre es victoria. Hay momentos en los que sentimos que nuestra fe es frágil, como una llama que amenaza con apagarse, pero incluso una fe pequeña, cuando está puesta en un Dios grande, tiene poder para mover montañas. Jesús lo afirmó en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No se trata del tamaño de tu fe, sino del objeto de tu fe. Cristo Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal vez pienses, he fallado demasiado, mi fe no es suficiente. Pero recuerda que la Biblia dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso significa que tu debilidad no anula la fidelidad de Dios. Aunque tropieces, aunque dudes, Él sigue sosteniéndote con su mano poderosa. Considera la historia de Pedro. Caminó sobre el agua, pero al apartar su mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Aún así, cuando gritó, Señor, sálvame, Jesús extendió su mano y lo levantó. Mateo 14:30-31. Ese mismo Jesús está atento a tu clamor. Aunque sientas que te ahogas en las aguas de la ansiedad, el dolor o la soledad, Él no permitirá que te hundas. Su brazo no se ha cortado, su poder no se ha debilitado. Y aquí hay una verdad poderosa. El enemigo busca silenciar tu voz porque sabe que tus palabras tienen peso en el mundo espiritual. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso es vital que en medio de la tormenta declares vida, esperanza y victoria. Cuando proclamas la palabra de Dios, estás empuñando la espada del Espíritu y cortando las mentiras del enemigo. Quizás tus emociones te dicen que estás solo, pero la palabra asegura lo contrario. Hebreos 13:5 declara, no te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa inquebrantable. Y si Dios lo prometió, puedes descansar en que se cumplirá. Amado amigo, tu proceso no es señal de abandono, es evidencia de que estás siendo moldeado para algo mayor. No ignores tus lágrimas, cada una de ellas está siendo recogida por Dios. No desprecies tu dolor, porque en las manos del Señor se convertirá en la semilla de un poderoso testimonio. Y cuando llegue ese día, levantarás tu voz y dirás, hasta aquí me ayudó Jehová. La verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en logros visibles, sino en la capacidad de permanecer firme cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Isaías 41:10 nos recuerda esta promesa eterna. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son un simple consuelo poético, son la declaración del Creador que sostiene al universo y que también sostiene tu vida. En el campo de batalla espiritual, lo que el mundo llama debilidad,
Dios lo llama oportunidad para manifestar su poder. El apóstol Pablo lo entendió cuando clamó 3 veces para que un aguijón fuera quitado de su vida, y la respuesta divina fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Es decir, cuando sientes que ya no puedes más, es justamente el terreno fértil para que Dios se glorifique. Miremos un ejemplo contemporáneo. Muchos creyentes alrededor del mundo atraviesan persecución real, cárceles, amenazas, incluso pérdida de seres queridos, y aún así se mantienen firmes adorando a Dios. ¿Por qué? Porque han entendido que la fe no depende de circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Cristo es digno, aun cuando la vida sea dura. Ese mismo espíritu es el que Dios quiere cultivar en ti. Una fe que no se doblega, una confianza que no se apaga, una adoración que trasciende el dolor. Querido amigo, cuando eliges adorar en medio de la ruina, estás proclamando que tu fe no está condicionada por lo visible, sino por lo eterno. Esa es la fe que abre los cielos, que activa milagros, que atrae la presencia de Dios. Y escucha bien, esa adoración es tu mayor arma contra el enemigo. Cuando cantas gloria a Dios mientras tu corazón tiembla, cada palabra se convierte en flecha contra las tinieblas. Cuando levantas tus manos, aunque estén cansadas, tu gesto es como una bandera de victoria que anuncia que Cristo reina sobre tu batalla. No se trata de negar la realidad, sino de proclamar una verdad mayor. Sí hay dolor, pero también hay propósito. Sí hay lágrimas, pero también hay promesa. Sí hay guerra, pero también hay victoria asegurada en Cristo Jesús. Así que no escondas tus heridas, preséntalas delante de Dios. No calles tu clamor, entrégalo al cielo. Porque en su tiempo Él convertirá tu lamento en danza y tu desierto en un río de vida. En los momentos más oscuros de la vida, cuando parece que el silencio del cielo pesa como una losa, ahí es donde Dios está trabajando con más intensidad. No confundas la ausencia de ruido con la ausencia de su presencia. Salmo 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si tu corazón está roto, estás en el lugar perfecto para experimentar la cercanía de Dios como nunca antes. El enemigo quiere hacerte creer que el sufrimiento es la prueba de que Dios te abandonó. Pero la palabra revela lo contrario. Romanos 5:3-5 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tus lágrimas no son desperdicio, son semillas que están produciendo carácter, paciencia y una esperanza inquebrantable. Pensemos en José, vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado durante años. A primera vista parecía que su vida iba en picada, pero en realidad Dios lo estaba posicionando para cumplir su propósito. Lo que otros planearon para mal, Dios lo transformó en bien para salvar a muchos. Génesis 50:20. Así también, las pruebas que hoy parecen destruirte son las mismas que Dios usará para abrirte puertas que nunca imaginaste. Y aquí está la clave. No permitas que tu dolor se convierta en tu identidad. Tu identidad no está en tu fracaso, ni en tu pérdida, ni en tu enfermedad. Tu identidad está en Cristo. Efesios 1:4-5 afirma que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, adoptado como hijo por medio de Jesucristo. Eso significa que nada, absolutamente nada, puede borrar el sello de Dios sobre tu vida. Amigo querido, la batalla que enfrentas no define tu final, define tu entrenamiento. El fuego no es para destruirte, sino para refinarte. El valle no es tu tumba, sino tu aula de crecimiento. Y aunque sientas que no puedes más, recuerda, el Espíritu Santo dentro de ti
intercede con gemidos indecibles. Romanos 8:26. No luchas solo, el cielo entero está de tu lado. Por eso, en medio de tus noches más largas, atrévete a levantar tu voz. Di: Señor, confío en ti aunque no entienda. Te alabo aunque me duela. Te sigo aunque no vea el camino. Esa declaración no solo sacude los cielos, también aterroriza al infierno. Porque un creyente que adora en el dolor es un creyente imparable. Cuando observamos la vida de Job, encontramos una verdad profunda. No fue su riqueza, ni su salud, ni siquiera el apoyo de sus amigos lo que lo sostuvo, sino su reverencia y fidelidad hacia Dios en medio de la ruina. En Job 1:21 exclamó: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa declaración, hecha en el valle más oscuro, es el retrato de una fe que no depende de lo visible, sino de la confianza absoluta en el carácter de Dios. Amigo, hay un misterio en el sufrimiento que muchas veces no comprendemos de inmediato. El dolor nos arranca las falsas seguridades, quiebra nuestros orgullos y nos enseña a depender solo del Señor. Como el oro que pasa por el fuego, tu vida está siendo refinada en la llama de la prueba. Y aunque duele, ese proceso te prepara para resplandecer con mayor pureza y fuerza. Miremos también a Jesús en Getsemaní. Allí, con el peso del mundo sobre sus hombros, sudando gotas de sangre, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Si el Hijo de Dios en su humanidad eligió la obediencia en medio de la agonía, ¿cómo no habríamos de hacer lo mismo nosotros? Esa oración no lo libró de la cruz, pero lo sostuvo para atravesarla con propósito. Hoy quizás tu cruz es una enfermedad, una traición, una pérdida que te desgasta. Pero esa cruz no es tu derrota. Es el escenario donde el poder de Dios se manifestará. Porque después de cada viernes de dolor, siempre llega un domingo de resurrección. La tumba vacía es la garantía de que ningún sufrimiento tiene la última palabra. Recuerda además que no caminas solo. La comunidad de fe está para levantarte cuando tus fuerzas se acaban. Eclesiastés 4:9-10 lo afirma: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. No te aísles, no luches en silencio. Busca apoyo, comparte tu carga. Permite que otros sean instrumentos de Dios para ti. Y mientras lo haces, proclama las promesas divinas sobre tu vida. Habla a tu alma como David en el Salmo 42. 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es la postura del guerrero espiritual: esperar, confiar y adorar aunque la tormenta no cese. Hay batallas que no se libran con espadas ni con gritos, sino con rodillas dobladas y corazones rendidos. El apóstol Pablo lo dejó claro en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que lo que enfrentas no siempre es humano ni visible. Muchas veces es una guerra espiritual diseñada para quebrar tu fe y robar tu esperanza. Pero aquí está la buena noticia: Dios ya nos ha dado las armas para vencer. Efesios 6 también nos habla de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Estas no son piezas simbólicas, son realidades espirituales que debes ponerte cada día. Cuando te revistes de ellas, el enemigo puede atacarte, pero jamás podrá derrotarte. La oración es tu línea directa con el cielo, no es un ritual vacío, es un arma que abre los cielos
y desarma las tinieblas. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Aunque el mundo se ríe de tus plegarias, el infierno tiembla cada vez que pronuncias el nombre de Jesús. No olvides tampoco el poder del ayuno. En tiempos bíblicos, cuando el pueblo estaba en crisis, acudían al ayuno para buscar dirección y fortaleza. Isaías 58 enseña que el ayuno rompe cadenas de opresión y trae libertad. Hoy esa disciplina sigue siendo un canal para enfocar el corazón y alinear tu vida con el propósito de Dios. Mira la historia de Daniel. En Babilonia, rodeado de idolatría, decidió no contaminarse y mantuvo una vida de oración constante. Aunque lo arrojaron al foso de los leones, Dios cerró la boca de esas fieras. ¿Por qué? Porque Daniel entendió que la verdadera batalla no era contra hombres, sino contra fuerzas espirituales, y eligió pelearle de rodillas. Querido amigo, lo mismo sucede contigo. Puede que el león que ruge en tu vida sea la ansiedad, la depresión, los problemas financieros o una enfermedad, pero la respuesta no es huir, sino enfrentar con fe, oración y adoración. Recuerda 1 Pedro 5:8 hasta 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. No estás indefenso, estás equipado por el cielo, y cuando eliges levantarte en fe, el enemigo sabe que se enfrenta no a tu fuerza, sino al poder del Espíritu Santo que habita en ti. El enemigo intentará convencerte de que la temporada que atraviesas es tu final, pero recuerda, lo que parece un callejón sin salida es en realidad un pasillo hacia una nueva dimensión de fe. En Isaías 43:19, Dios declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa promesa no fue escrita para adornar un libro, fue pronunciada para darle esperanza a corazones que se sentían estancados. Miremos la vida de Pedro. Cuando caminó sobre el agua, no fue porque el mar estuviera calmado, sino porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Sin embargo, al desviar la mirada hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Cuando fijamos la atención en los problemas, en la falta de recursos, en las traiciones o en la incertidumbre, sentimos que nos hundimos. Pero la clave está en redirigir la mirada no al caos, sino al Cristo que camina sobre el caos. La fe no niega la tormenta, la fe proclama que Cristo es más grande que la tormenta. Hebreos 11:1 lo resume. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. Puede que no ilumine todo el camino, pero basta para dar el siguiente paso. Y mientras sigues avanzando, Dios se encarga de abrir el sendero. Pensemos en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces hemos buscado soluciones humanas, contactos, estrategias, y aún así todo queda bloqueado? Es entonces cuando Dios nos recuerda que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Quizás la demora que enfrentas no es un rechazo, sino una redirección. Lo que parecía una pérdida puede ser en realidad una protección divina. Querido amigo, Dios no te llama a entenderlo todo, sino a confiar en Él. Y esa confianza se demuestra no solo con palabras, sino con acciones. Levantarte una vez más, seguir orando aunque no veas respuesta inmediata, sembrar aunque la tierra parezca árida, alabar aunque el corazón esté dolido. Esa perseverancia en la fe es lo que activa lo sobrenatural. Recuerda también que cada batalla que enfrentas está preparando un testimonio. Un día mirarás atrás y comprenderás que lo que pensaste que iba a destruirte fue exactamente lo que Dios usó para impulsarte. Como José en Egipto, podrás decir: vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 contra 20. Así que, aunque hoy el panorama esté nublado, mantén la mirada en el que nunca falla. No caminas hacia la derrota, caminas hacia tu victoria. Y en ese trayecto, tu fe es la antorcha que ilumina tu paso y anuncia que Cristo sigue siendo tu roca inconmovible. La vida nos recuerda constantemente que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria. Muchas veces los sentimientos nos engañan. Hoy puedes sentirte fuerte, pero mañana abrumado. Hoy confiado, mañana lleno de dudas. Sin embargo, la fe permanece firme porque no se fundamenta en emociones, sino en la palabra de Dios. Como dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Cuando todo parece derrumbarse, la tentación más grande es dejarse llevar por lo que ven los ojos naturales. Cuentas vacías, diagnósticos médicos, puertas cerradas, relaciones rotas. Pero aquí está la verdad. Lo que ves no es lo definitivo. Lo que Dios ha decretado en lo invisible es mucho más real que lo que ahora percibes. Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miremos la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero durante años no vio ni un solo hijo. Aún así, no dejó de creer. Romanos 4:20-21 dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la clase de fe que vence la desesperanza. En nuestra realidad moderna, podemos compararlo con alguien que, a pesar de múltiples rechazos laborales, sigue creyendo que Dios abrirá la puerta correcta. O una madre que, aunque vea a su hijo atrapado en las adicciones, sigue orando y declarando que será libre en el nombre de Jesús. Esa perseverancia que desafía lo que dicen las circunstancias es la fe que mueve la mano de Dios. El enemigo, en cambio, busca sembrar duda. Si Dios realmente estuviera contigo, no estarías sufriendo así. Pero recordemos que incluso Jesús fue tentado con palabras similares en el desierto. La estrategia de Satanás siempre ha sido la misma: cuestionar la fidelidad de Dios. Por eso debemos responderle con la Escritura, igual que hizo Jesús. Escrito está. Querido hermano, cada vez que decides confiar en la palabra, aunque no veas resultados inmediatos, estás levantando un muro espiritual contra las tinieblas. Y ese muro no solo te protege a ti, sino también a los que te rodean. Tu fe no es individual, es una herencia que impactará a tus hijos, a tu familia y aún a generaciones futuras. Por eso, aunque todo parezca estar en tu contra, toma esta decisión hoy. No viviré guiado por lo que siento ni por lo que veo. Viviré guiado por lo que Dios ha dicho. Y si Él prometió estar contigo hasta el fin, entonces ninguna tormenta podrá hundirte, porque tu ancla está en Cristo. Cuando parece que las fuerzas se agotan y el cansancio quiere apoderarse del alma, es ahí donde el Espíritu Santo obra con mayor poder. Pablo lo expresó en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de cuán fuerte eres tú, sino de cuánto permites que Dios sea tu fortaleza. Tus límites no son el fin, son la plataforma para que lo sobrenatural se manifieste. Piensa en Elías, el profeta que desafió a los falsos dioses y vio caer fuego del cielo. Después de esa gran victoria, huyó al desierto agotado y deprimido, deseando incluso la muerte. Pero en ese momento de debilidad, Dios lo sostuvo con pan y agua celestial, recordándole que aún había propósito para su vida. 1 Reyes 19. Lo mismo sucede contigo.
Cuando crees que no puedes más, Dios llega con provisión espiritual que te impulsa a seguir. Y es que, amigo, el verdadero problema no está en sentir cansancio. El problema está en dejar que ese cansancio dicte tu destino. Hay quienes por rendirse demasiado pronto nunca llegaron a ver la cosecha de lo que sembraron con lágrimas. Gálatas 6:9 nos exhorta: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La promesa está clara: si persistes, verás el fruto. En la vida cotidiana lo vemos reflejado en múltiples áreas. Un estudiante que persevera, a pesar de los fracasos académicos, finalmente se gradúa. Un emprendedor que soporta años de pérdidas, un día alcanza estabilidad. Una madre que no deja de orar por su hijo extraviado, tarde o temprano contempla su regreso. Asimismo, tu constancia espiritual abrirá puertas que jamás imaginaste. El enemigo sabe esto y por eso su mayor táctica no es tanto destruirte, sino agotarte, hacerte creer que no vale la pena seguir. Pero recuerda lo que dice Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, es una actitud de fe activa que renueva el alma como las alas del águila que se remontan en medio de la tormenta. Hoy quiero animarte a declarar con convicción: no me rindo, no me detengo, no abandono la carrera. Aunque mis pies tiemblen, caminaré. Aunque mis ojos lloren, miraré al cielo. Aunque mis manos tiemblen, seguiré adorando. Porque tu victoria no se mide por la ausencia de tropiezos, sino por tu decisión de levantarte una y otra vez, confiando en que el Dios que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. Hay momentos en los que pareciera que el cielo guarda silencio, oras y no escuchas respuesta, clamas y lo único que recibes es eco. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces es parte del proceso para formar en ti una fe inquebrantable. Recuerda lo que Jesús vivió en Getsemaní. Mientras oraba con angustia, parecía que el Padre no contestaba. Sin embargo, en ese silencio se estaba forjando la salvación del mundo entero. Job también conoció ese silencio. Perdió a su familia, sus bienes, su salud, y aunque buscaba a Dios, no lo hallaba en ninguna dirección. Pero en medio de esa prueba pudo declarar: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa declaración nos muestra que la verdadera fe no depende de sentir, sino de confiar. En nuestra vida cotidiana, muchas veces ese silencio aparece en forma de oraciones que parecen no ser contestadas. El trabajo que nunca llega, el diagnóstico que no cambia, la relación que no se restaura. Es fácil pensar que Dios nos ha olvidado. Sin embargo, es en ese tiempo de espera donde Él está obrando detrás de escena, preparando respuestas que superan nuestras expectativas. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El silencio de Dios es como el maestro en un examen. Guarda silencio no porque no esté presente, sino porque es el momento de que pongas en práctica lo que ya aprendiste. El hecho de que no escuches su voz no significa que no esté guiando tus pasos. A veces la fe más grande se demuestra no cuando oímos claramente, sino cuando seguimos caminando confiados aún en la penumbra. Querido amigo, no confundas demora con abandono. No interpretes la espera como rechazo. El Padre nunca deja de mirarte, nunca deja de amarte. Su silencio es temporal, pero su amor es eterno. En el momento justo, como la aurora que rompe la noche,
la respuesta de Dios irrumpirá en tu vida y entenderás que cada segundo de espera fue necesario para fortalecer tus raíces. Así que, si hoy atraviesas el silencio divino, no dejes de orar, no dejes de alabar, no dejes de confiar, porque lo que parece una pausa es en realidad una preparación para lo que viene, y cuando llegue sabrás que fue el tiempo perfecto, el plan perfecto y la voluntad perfecta de Dios. El fuego de la prueba nunca llega para destruirte, sino para purificarte. Pedro lo expresó claramente en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios permite que pases por el horno, no para consumirte, sino para sacar a la luz lo que Él ha depositado dentro de ti. Recordemos a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron lanzados al horno ardiente por negarse a adorar la estatua del rey. Humanamente, todo indicaba que iban a morir calcinados. Pero en medio de las llamas apareció un cuarto hombre, semejante al Hijo de Dios. El fuego no los quemó, al contrario, rompió las ataduras que los mantenían amarrados. Daniel 3. Eso mismo ocurre contigo. El fuego que creías iba a destruirte es el mismo que quiebra tus cadenas. En la vida moderna, ese horno puede representarse en una crisis financiera, en una traición, en una enfermedad o en un fracaso. Son momentos donde sientes el calor de la prueba tan fuerte que crees que no lo soportarás. Pero justo ahí, en medio del dolor, Cristo se hace presente. No siempre lo libra fuera del horno, muchas veces se mete contigo dentro de él para demostrarte que su presencia es suficiente. El oro no brilla hasta que pasa por el fuego. Así también tu carácter, tu fe y tu confianza en Dios son perfeccionados en medio de la adversidad. No maldigas el fuego, dale gracias a Dios porque ese proceso está formando en ti la fortaleza necesaria para cargar la gloria que Él tiene preparada. Además, piensa en esto: los que te rodean están mirando cómo reaccionas en medio de la prueba. Tu actitud puede ser el testimonio que los lleve a Cristo. Cuando otros ven que no te rindes, que no pierdes la esperanza, que sigues adorando en medio de las cenizas, se preguntan cuál es la fuente de tu fortaleza. Y ahí brilla Jesús a través de tu vida. Por eso, querido hermano, no temas a las llamas. Ellas no son tu final, son tu proceso de purificación. En cada chispa de dolor hay una oportunidad para ver la fidelidad de Dios, y cuando salgas del horno no olerás a humo, sino a victoria. Y tu fe será testimonio vivo de que el Señor camina contigo en todo momento. Cuando miramos la historia bíblica, descubrimos que las mayores victorias siempre estuvieron precedidas por los mayores desafíos. Israel no pudo entrar a la tierra prometida sin antes enfrentar gigantes. David no se convirtió en rey sin antes derrotar a Goliat. Jesús no se levantó glorioso sin antes pasar por la cruz. Lo que parece tu mayor obstáculo, en realidad, es la antesala de tu mayor triunfo. El apóstol Pablo entendió esto profundamente. En 2 Corintios 4, contra 8 hasta 9, declaró: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta es la descripción de una vida que, aunque golpeada por las circunstancias, permanece de pie gracias al poder de Dios. Pensemos en la vida moderna. Un hombre puede perder su empleo de años y sentirse derrotado, pero más adelante descubre que ese cierre lo empujó a emprender un proyecto que cambió el rumbo de su familia. Una mujer puede atravesar el dolor de un divorcio y creer que todo terminó, pero en ese valle encuentra una relación más íntima con Dios y una nueva misión para ayudar a otros. Así, cada fracaso aparente esconde semillas de victoria futura.
La clave está en cómo decides responder. Si eliges rendirte, el enemigo gana terreno. Pero si eliges confiar, entonces el cielo se abre a tu favor. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, dice todas. Incluso la traición, incluso la pérdida, incluso la enfermedad, todo puede ser transformado por Dios en parte de un plan mayor. Por eso, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, comienza a preguntar ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar en este proceso? ¿Qué carácter deseas formar en mí? ¿Qué propósito escondido se está gestando en este valle? Ese cambio de perspectiva abre tus ojos para ver el cuadro completo. Recuerda esto: los muros de Jericó no cayeron por la fuerza de las espadas, sino por la obediencia de un pueblo que decidió rodearlos en silencio y levantar un grito de fe en el momento indicado. Así también caerán los muros que hoy enfrentas. No será por tu lógica ni por tu esfuerzo humano, sino por tu confianza en el Dios que abre caminos donde no los hay. Levanta tu mirada. No estás derrotado, estás en proceso. No estás acabado, estás siendo moldeado. Y tu historia, lejos de terminar en derrota, se convertirá en un testimonio que glorificará al Dios que nunca falla. Hay un principio que atraviesa toda la Escritura. Lo que parece pérdida, en las manos de Dios se transforma en ganancia. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Sin embargo, en el tiempo de Dios fue elevado a gobernador de Egipto, y lo que el enemigo había planeado para destruirlo se convirtió en el medio para salvar a naciones enteras. Génesis 50:20 lo resume de manera poderosa. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así también en tu vida hay situaciones que parecen injustas, heridas que parecen insoportables y pérdidas que parecen irreparables. Pero el Dios que escribe tu historia sabe cómo tomar cada pedazo roto y convertirlo en un mosaico de gloria. Nada se desperdicia en sus manos. Cada lágrima, cada decepción, cada noche de insomnio, todo se transforma en parte de un plan más grande. El enemigo quiere que veas tu herida como el final. Dios quiere que la veas como el inicio de tu sanidad. El enemigo grita que tu fracaso es definitivo. Dios susurra que ese fracaso es la semilla de tu futuro éxito. La diferencia está en dónde fijas tu mirada. Si en el dolor de la circunstancia o en la fidelidad del Dios eterno. En el mundo moderno vemos ejemplos de esto constantemente. Personas que atravesaron quiebras financieras, pero en el proceso aprendieron lecciones que luego los llevaron a construir empresas sólidas. Familias que enfrentaron enfermedades graves y tras la sanidad se dedicaron a apoyar a otros con el mismo padecimiento. Cada tragedia se convirtió en una plataforma para la esperanza. Por eso, en lugar de quedarte atrapado en la pregunta ¿por qué me pasó esto?, elige confiar en que Dios sabe exactamente lo que hace. Isaías 60:1-3 nos recuerda que Él da corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Lo que hoy parece ceniza, mañana será corona. Amigo, no estás destinado a permanecer en ruinas. Estás destinado a levantarte con más fuerza, más sabiduría y más fe que antes. Tu dolor no será estéril, dará fruto. Tus cicatrices no serán vergüenza, serán testimonio. Y cuando mires atrás dirás con convicción, valió la pena confiar, porque Dios hizo todo nuevo. Hay algo que debes grabar en tu corazón. Dios nunca improvisa.
Cada paso que das, incluso los que parecen tropezones, están bajo la mirada atenta de aquel que ordena tus caminos. El salmista lo expresó en el Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. No hay accidente en el plan divino, no hay circunstancia que se escape de su control soberano. Piénsalo bien, Moisés no se perdió en el desierto por casualidad. Dios lo estaba entrenando 40 años para guiar a un pueblo. David no estuvo cuidando ovejas por azar. Allí aprendió a proteger con valentía, a tocar con dulzura y a confiar en el Señor antes de ser ungido rey. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó por el desierto enfrentando tentaciones. Cada etapa tenía un propósito y lo mismo sucede contigo. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces miramos hacia atrás y entendemos que lo que en su momento nos dolió fue en realidad parte de la preparación? Ese rechazo que sufriste abrió la puerta a una amistad verdadera. Esa pérdida laboral te llevó a emprender algo nuevo. Ese fracaso sentimental te empujó a descubrir tu identidad en Cristo. Nada de lo que vives es inútil. Todo se entrelaza en la trama perfecta de Dios. Romanos 8:29 nos dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ese es el objetivo de cada proceso, parecernos más a Cristo. No se trata de acumular logros humanos, sino de reflejar el carácter del Salvador. Por eso, cuando te sientas perdido o confundido, recuerda que estás en manos del alfarero. Jeremías 18 nos muestra al Señor trabajando en el barro, moldeando y reestructurando una vasija hasta darle la forma deseada. Así también Él hace contigo. No desecha, transforma. Hoy quiero animarte a que cambies tu oración. En vez de decir, Señor, quítame esta prueba, atrévete a decir, Señor, enséñame lo que quieres formar en mí a través de esta prueba. Porque cuando entiendes que cada detalle está bajo su control, tu corazón se llena de paz y puedes caminar aún en medio de la tormenta con la certeza de que no das un paso fuera de su voluntad. Nada es casualidad. Cada lágrima, cada silencio, cada victoria y cada derrota aparente son pinceladas de un cuadro mayor. Y cuando lo veas completo entenderás que todo el tiempo Dios estaba escribiendo una historia de gracia, propósito y redención sobre tu vida. Hay batallas que no se ganan con fuerza física ni con estrategias humanas, sino con rodillas dobladas y manos levantadas al cielo. Éxodo 17 nos narra cómo Israel peleaba contra Amalec y Moisés desde la cima del monte levantaba sus manos en señal de intercesión. Cuando sus brazos permanecían en alto, el pueblo prevalecía, pero cuando se cansaban y caían, el enemigo avanzaba. ¿Qué nos enseña esto? Que la victoria no depende de la espada, sino de la oración constante y de la dependencia absoluta de Dios. Así también en tu vida. Hay momentos en que sentirás el cansancio, la tentación de bajar los brazos, de dejar de orar porque no ves resultados. Pero recuerda, cada oración es una semilla plantada en lo eterno. Aunque tus ojos no vean el fruto aún, el cielo se está moviendo a tu favor. Daniel oró 21 días antes de recibir la respuesta y el ángel le reveló que desde el primer día Dios había escuchado, pero había oposición en los aires. Daniel 10. Así funciona también hoy. Tus clamores no se pierden, son escuchados y están provocando movimiento en lo invisible. El enemigo quiere que te rindas antes de tiempo. Quiere que pienses que orar no cambia nada, que alabar en medio del dolor es absurdo, pero la verdad es otra. Cada vez que alabas en la tormenta, desarmas su plan. Cada vez que declaras la palabra, levantas un muro de fuego alrededor de tu vida. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Eso significa que las armas humanas no bastan. Necesitamos las armas espirituales, la fe, la oración, la palabra y la alabanza. En la vida moderna,
vemos cómo esto se refleja. Una madre que ora incesantemente por su hijo extraviado en las adicciones y tras años de lágrimas ve cómo Dios lo restaura. Un hombre que persevera en oración por su matrimonio fracturado y finalmente presencia un milagro de reconciliación. Estos ejemplos muestran que la verdadera victoria nace primero en lo secreto, en el lugar donde nadie aplaude, pero donde el cielo se conmueve. Querido hermano, no bajes los brazos. Si te cansas, busca un Aarón y un Hur que te ayuden a sostenerlos. Amigos de fe, una iglesia que interceda contigo, hermanos, que te recuerden que no estás solo. Porque cuando la oración se multiplica, la victoria se acelera. No es tu fuerza la que determina el resultado, es la fidelidad del Dios Todopoderoso. Por eso, levántate hoy con convicción. Tu batalla ya tiene dueño y el dueño es Cristo, el León de Judá. Él nunca pierde una guerra. Hay momentos en que la presión de la vida parece aplastarnos y sentimos que no podemos más. Sin embargo, es precisamente en esas temporadas cuando Dios nos invita a descansar en su presencia y a recordar que no estamos peleando solos. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es una pausa superficial, sino un refugio profundo en el corazón de Dios, donde nuestras cargas son aligeradas y nuestras fuerzas renovadas. Cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, lo más sabio que puedes hacer es correr hacia tu Creador. Él no se sorprende por tus lágrimas ni se escandaliza por tus dudas. Al contrario, te recibe con brazos abiertos y te recuerda que su gracia es suficiente. Pablo lo entendió cuando escribió en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que incluso tus fragilidades son terreno fértil para que el poder de Dios se manifieste. Piensa en esto. Un barco no se hunde porque esté rodeado de agua, sino porque el agua entra en él. De la misma manera, no te hundes por la cantidad de problemas que enfrentas, sino cuando permites que la desesperanza invada tu interior. Por eso es vital llenar tu corazón con la palabra de Dios. El Salmo 119 contra 105 lo afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando todo parece oscuro, la palabra ilumina el sendero. En la vida cotidiana muchos han descubierto este principio. Un joven que enfrenta la ansiedad encuentra paz al declarar versículos de fe cada mañana. Una mujer que atraviesa un diagnóstico adverso, hay esperanza al cantar himnos mientras recibe tratamiento. Lo que sostiene en esos momentos no es la ausencia de dolor, sino la presencia de un Dios vivo que habita en medio de su pueblo. No ignores tu necesidad de comunidad. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La fe florece en compañía. Cuando te unes a otros creyentes, recibes ánimo, compartes cargas y experimentas el poder de la unidad. Tal como las brasas se mantienen encendidas juntas, así también tu fe arde más fuerte en comunión. Así que hoy, si te sientes al borde del colapso, no te aísles, corre a la presencia de Dios, abraza su palabra y rodéate de personas que levanten tus manos. Descubrirás que lo que parecía tu final será el inicio de una nueva temporada llena de propósito y esperanza. La vida cristiana no consiste en evitar los vientos, sino en aprender a navegar con ellos. Jesús nunca prometió ausencia de tormentas, pero sí aseguró su presencia en medio de ellas. En Juan 16:33 declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que aunque las olas golpeen con furia, podemos mantenernos firmes porque nuestra barca no depende de nuestra habilidad, sino del capitán que la dirige. Miremos a Pedro en el mar de Galilea. Mientras sus ojos estuvieron fijos en Jesús, caminó sobre el agua.
pero cuando se distrajo con el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Este relato es una advertencia y una promesa. Lo que enfoca tu mirada determina si avanzas en fe o te hundes en miedo. Cuando tu atención está en Cristo, lo imposible se vuelve posible. En la vida moderna también enfrentamos tormentas. La incertidumbre financiera, el temor a perder la salud, las tensiones familiares, la presión laboral. Cada una de estas olas amenaza con hundirnos en la desesperación. Sin embargo, el mismo Jesús que calmó el mar con un simple calla, enmudece, sigue teniendo autoridad sobre todo lo que amenaza tu paz. Él no ha perdido su poder ni ha disminuido su amor. Muchos creyentes pueden testificar que en los momentos más oscuros experimentaron la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de una presencia que habita en lo profundo del alma. Es como un ancla firme que impide que la tormenta te arrastre. Y esa paz no solo te sostiene a ti, sino que se convierte en testimonio para otros. Cuando el mundo ve tu serenidad en medio del caos, reconocen que no proviene de ti, sino de un Dios real que camina contigo. Por eso, cada tormenta es también una oportunidad de revelar la gloria de Dios. No maldigas el viento, deja que impulse tu fe a nuevas alturas. No temas las olas. Recuerda que bajo tus pies está la roca firme. Y si llegas a sentir que te hundes, clama como Pedro: Señor, sálvame. Inmediatamente su mano se extenderá, porque nunca deja a sus hijos hundirse solos. Hoy decide cambiar tu perspectiva. En lugar de ver la tormenta como un obstáculo, mírala como un escenario donde la fidelidad de Dios se hará evidente. Porque al final no se trata de cuán fuerte eres tú, sino de cuán poderoso es aquel que está en tu barca. La fe verdadera no se mide en los días soleados, sino en las noches más oscuras. Es allí cuando todo parece perdido, cuando las fuerzas flaquean y la esperanza se desvanece, donde se revela la esencia de tu confianza en Dios. El profeta Habacuc lo expresó de manera poderosa: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. ¿Puedes ver lo profundo de estas palabras? No se trata de alabar cuando todo está bien, sino de proclamar confianza cuando no hay señales visibles de provisión. Ese tipo de fe es la que sacude los cimientos del infierno y atrae el favor del cielo. Porque creer sin ver, cantar sin razones humanas y adorar en medio de la ruina es el mayor acto de guerra espiritual que puedes emprender. Muchos piensan que la fe es una emoción, pero en realidad es una decisión. No siempre sentirás el deseo de orar, pero eliges hacerlo. No siempre tendrás ganas de cantar, pero elevas tu voz de todas formas. No siempre verás un camino claro, pero das el paso confiando en la palabra que no falla. Así como Abraham salió de su tierra sin mapa, confiando solo en la promesa, así también Dios te llama a caminar, no por vista, sino por fe. En la vida contemporánea encontramos historias que reflejan esta verdad. Personas que, aun recibiendo un diagnóstico terminal, deciden declarar: mi vida está en las manos de Dios y en Él confío. Familias que, tras perderlo todo en un desastre natural, se arrodillan y proclaman: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Estas respuestas no nacen del optimismo humano, sino de una fe cultivada en lo secreto, regada por lágrimas y fortalecida en la intimidad con Dios. Hoy quiero decirte algo claro: tu fe no es pequeña porque tiemble, tu fe es grande
cuando, a pesar del temblor, decides creer. No dejes que el enemigo te convenza de que dudar por un instante significa derrota. Lo importante es que, aunque vaciles, regreses una y otra vez a la roca inconmovible. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que, incluso si hoy tu fe parece pequeña, no la subestimes. Esa semilla contiene suficiente poder, porque lo que cuenta no es el tamaño de tu fe, sino el poder de aquel en quien has creído. Aférrate a esa verdad y verás cómo las montañas comienzan a moverse en tu vida. Hemos recorrido un camino largo, lleno de imágenes, testimonios, verdades bíblicas y llamados a la fe. Y quiero concluir recordándote la verdad más poderosa de todas: no estás solo. A lo largo de la Escritura, Dios repite una y otra vez esta promesa: no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Esa frase no es poesía vacía, es un pacto eterno con aquellos que han decidido confiar en Él. Cuando todo parece desmoronarse, cuando tu vida se llena de preguntas sin respuesta, cuando los días parecen más largos y las noches más pesadas, el Señor sigue ahí. Él es el mismo que caminó con los 3 jóvenes en el horno ardiente, el mismo que cerró la boca de los leones en el foso de Daniel, el mismo que abrió el mar para que Israel cruzara en seco. Ese Dios no ha cambiado y su fidelidad sigue intacta. Mira lo que dice Romanos 8:30 y 7:39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta declaración debería retumbar en tu espíritu como un grito de victoria. No importa lo que enfrentes, su amor es un muro infranqueable que te rodea. Tal vez te preguntes, ¿cómo caminar en esa victoria en lo cotidiano? La respuesta es sencilla: aunque desafiante, permanece en Cristo. Ora sin cesar, aun con palabras entrecortadas. Lee su palabra, aunque a veces parezca que no comprendes todo. Adora incluso cuando tu corazón se siente seco. Y sobre todo, decide cada día rendir tu voluntad y tus planes a la voluntad del Padre. Esa rendición es la llave que abre los cielos. Permíteme ilustrarlo con algo práctico. Piensa en una semilla. Cuando se siembra, parece que muere en la tierra oscura. No hay señales de vida, todo luce perdido. Pero con el tiempo la semilla brota, rompe la tierra y se convierte en algo mayor de lo que parecía. Así son tus pruebas. Aparentan sepultarte, pero en realidad están preparando el terreno para que florezca algo más grande. Hoy recibe este llamado: levántate en